Mucho se habla de los desafíos, de las normas regulatorias, permisología o las complicaciones judiciales que tiene el mundo de la empresa para desarrollar negocios en nuestro país. Pero si nos vamos a otro ámbito totalmente distinto como la educación, ¿qué pasa ahí? Procesos de judicialización. ¿Cómo impactan los procesos de aprendizaje? ¿Qué tan difícil le hacen la labor a los profesores, a los académicos, directores de escuelas que ya tienen bastantes problemas con los que lidiar? Vamos a estar conversando de estos temas junto a Pedro San Martín. Él es autor de un libro que se acaba de publicar hace poquito, que se llama El Estado contra los colegios, justamente para abordar estas materias. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias, Bárbara, por recibirme acá. Un gusto. Bueno, hablemos de dónde surge esta inquietud del Estado contra los colegios. Temas judiciales, de partida, ¿de qué tipo de temas estamos hablando? Bueno, hay dos grandes problemas, si uno quiere, hoy día en la convivencia social en la escuela. Está el que se ha ganado como más espacio quizás en la discusión pública, que está muy asociado quizás a los liceos a los liceos emblemáticos, ya que es todo el tema de las tomas, de las agresiones a docentes, y ese es como un gran tema importante que obviamente está erosionando las comunidades educativas. Pero hay un segundo tema que está mucho más invisibilizado, si uno quiere, soterrado respecto de este otro hecho, que es que en los colegios, y sobre todo los colegios que reciben financiamiento del Estado, hoy día tienen que aplicar ciertos procedimientos ya para tratar sus temas cotidianos. El tema anterior son temas excepcionales, estos son temas cotidianos, donde la resolución de los conflictos al interior de la escuela se tiene que abordar más parecido a un juicio procesal penal, del marco procesal penal, que a una instancia formativa y de formación integral, ¿ya? Y eso trae consecuencias bien relevantes dentro de las comunidades educativas. Junto con ese sistema que se ha venido instalando más o menos en los últimos 15 años, se ha creado un sistema que resguarde que esas normas y esos procedimientos se apliquen. Con el nacimiento especialmente de la Superintendencia de Educación, se generó un sistema para denunciar, sancionar y multar a los establecimientos por no cumplir este mismo tipo de normativas que vienen desde un modelo judicial y particularmente desde un modelo penal o más cercano a lo penal. Nosotros conversábamos antes de comenzar la entrevista y como decía, acá uno puede ver un símil, obviamente guardando las proporciones, con lo que es hoy la ley Carin. En el fondo se establece un protocolo de cómo tiene que actuar, en ese caso la empresa, en este caso el colegio, y si es que no cumple todo ese protocolo de las cosas que tiene que hacer, claro, termina judicializado, no sé. Claro, efectivamente nosotros podríamos decir que la judicialización parte cuando un sistema judicial, una lógica judicial se instala en el colegio. ¿Ya? Entonces, hoy día hay una serie de protocolos que te dictamina en la Superintendencia de Educación y los colegios tienen que seguir ese protocolo al pie de la letra. Muy estricto, al pie de la letra. De hecho, si uno se pasa un día, el apoderado puede haber faltado, no vino a la entrevista. Hay mil cosas en fondo que muchas veces tienen una lógica judicial, pero que escapan al mundo del colegio. Uno puede ser sancionado por la autoridad. Entonces los colegios viven en un estrés constante que tienen que resolver los conflictos de esa manera y no de otra, ¿ya? Y quizá ahí podemos ir y poner un ejemplo como bien concreto que trae el libro. Un estudiante va y molesta a otra, al parecer de forma insistente, y la mamá pide que investiguen ese caso, porque así se le dice hoy día, así piden, exigen los papás. Que se investigue el caso. Cosa que es totalmente razonable, si uno es apoderado y a un hijo lo molestan, cualquiera haría. Eso es lo que uno pide, que en fondo... ¿Qué significa que está pasando? Exactamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces el colegio ahí tiene que abrir un procedimiento muy largo, muy extenso, donde tiene que primero entrevistar a los niños, después tiene que entrevistar a los papás por separado, ya ahí como que los papás actúan como defensa, un poco como los abogados de cada niño en el fondo. Exactamente, el colegio con su encargado de convivencia o un símil, el inspector general actúa como por así decirlo un fiscal y tiene que levantar y poner medidas de resguardo, ¿ya? En esas medidas de resguardo muchas veces tienen que ver con que unos niños que comparten un mismo curso, que los tienen que sentar de un lado a otro, que tienen que evitar contacto entre los niños, cosa que es muy complejo en un colegio evitar todo contacto. Entonces uno tiene que pedirle a un profesor o un inspector que esté casi que persiguiendo a un niño para que no tenga contacto con el otro. Y se tienen que entrevistar a testigos y levantar evidencia, ¿ya? Las partes también pueden presentar
evidencia y final de todo ese proceso, que generalmente los colegios los ponen 10, 15, 20 días, se tiene que crear generalmente una comisión y esa comisión va y resuelve qué es lo que ocurre con el caso. El problema es que pasó todo este tiempo y los niños nunca pudieron conversar o nunca pudimos hablar del formativamente. ¿Ya? Yo solo al final puedo decir, ya, esto es de tal gravedad o no es de tal gravedad, entonces estas son las medidas formativas. Todo el proceso antes no existe, Ahora, un proceso educativo. para poder entender, porque dicho solo así, uno diría, bueno, parece razonable, porque si un papá denuncia que está ocurriendo algo con su hijo, a uno le gustaría tener la certeza que el colegio investiga, que conversa con los involucrados, o sea, pareciera que está todo bien con eso. Entonces, ¿dónde se generan los problemas? Ya, ¿dónde se genera el problema? Uno, que al tener que hacer en fondo este tipo de entrevistas se desnaturaliza la relación en los colegios. ¿Por qué? No es lo mismo una conversación un poquito más informal que casi que llevarlo a un juicio. Exactamente, no es lo mismo que yo me sienta a conversar y les pregunte qué pasó con que les tome una declaración. Un niño de 5 años que tenga que firmar una declaración o firmarla ahí con su papá. Que yo vaya y les diga a los papás, oiga, usted tiene que tener confidencialidad, no puede contarle a nadie esto porque esto tiene ciertas garantías. Entonces se desnaturalizan las relaciones en la escuela y se imposibilita que haya un diálogo realmente para, si hay un problema, supongamos el caso que hay un problema. Estas partes pasan por un proceso tan largo donde tienen que presentar pruebas que se termina polarizando el ambiente, ya esas personas van y se terminan casi que odiando una con la otra, y ya al final del procedimiento, que es un proceso de 20, 30 días, no hay cómo ya ir y recomponer el vínculo. Uno esperaría que en una situación donde, por ejemplo, a mi hijo, un niño va y lo insulta por cómo es su cuerpo, uno esperaría que haya un minuto en que los niños puedan sentarse y revincularse, que uno le pueda pedir perdón a otro, hacerle una carta de compromiso, que eso es lo que hace un colegio, enseñar en fondo a convivir. El problema es que si yo estoy basado en una lógica judicial y le estoy haciendo un juicio a los niños, todos quienes tenemos una noción de un juicio penal, sabemos que un juicio penal no persigue restablecer el vínculo entre las personas. No, busca culpabilidad y sanción. Y sanción, exactamente. Un colegio, por su naturaleza, esos niños van a seguir compartiendo la misma sala, van a compartir la feria científica, una salida pedagógica. Tienen que tener la oportunidad de restablecer ese vínculo. Ya no puede ser que tengamos un problema en cuarto y esos niños en cuarto básico y van a seguir siendo compañeros hasta cuarto medio y yo no les dé una posibilidad de restablecer ese vínculo, que uno reconozca el error. ¿Ya? Ese es un problema grave, en fondo, la desnaturalización de las relaciones en la escuela. Y lo otro bien importante es que este sistema genera una cantidad de carga administrativa, quizás la permisología es un buen símil, pero en los colegios que no permite que los profesores, los educadores y los directivos en especial puedan hacer su labor, que es enseñar, dedicarse a que los aprendizajes mejoren. ¿Qué tan frecuente es que ocurran cosas así? Porque cuando uno habla de los trámites, de hecho nosotros hemos conversado muchas veces con el presidente del colegio de profesores, con académicos, con ministros, y en general el sistema es bien burocrático y siempre se quejan que tienen que utilizar mucho tiempo llenando formularios, papeles, cosas administrativas de los gastos, que está bien, pero que pareciera ser tan exhaustivo, tan engorroso más bien, que en vez de estar usando esa hora para mejorar sus clases, están llenando formularios. Pero si a eso además le agregamos esto, le seguimos quitando hora a lo pedagógico. Exactamente. Mira, un colegio puede abrir aproximadamente entre 50 y 60 protocolos al año alguna cosa como promedio, por distintos temas, sí. Y eso ya va y le genera una carga generalmente a los equipos, a los de convivencia, particularmente a los equipos, a los de convivencia. ¿Ya? Pero además, si el apoderado, como esto tiene una lógica judicial, no queda conforme con la resolución, puede presentar una apelación dentro del colegio, y si no queda conforme con eso, puede presentar una denuncia a la superintendencia. ¿Ya? Ahí la superintendencia va y le pide al colegio que entregue todos los antecedentes y se genera, o sea, te piden... Todo lo que hicieron, claro. Y no solo todo lo que hicieron, contratos de las personas, certificados de idoneidad, el reglamento, que tú ya se lo enviaste 5 o 6 veces por dar cuestión al reglamento, que le cortí ciertos protocolos específicos, etcétera. ¿Ya? Eso, en el libro yo más o menos levanté el dato que le quita más o menos 45 horas, hombre, a un colegio. ¿Ya? Al año. Por denuncia. Por denuncia. Y si el promedio es 5, 6, 7 denuncias al año,
Y eso es particularmente a los equipos directivos, o sea, cuando el director tendría que estar preocupado que sus profesores puedan mejorar, está contestando estas denuncias, 6, 7 al año aproximadamente. Hay otro dato que publicaron una columna en el Mercurio, si no me equivoco, Florencia Mingo, que ella decía que les quitaba 75 horas a hombres a cada colegio por denuncia. O sea, vamos multiplicando y sumándole cosas. Entonces, al final un director no se puede dedicar a acompañar a sus profesores, a acompañar a su familia, a desarrollar una comunidad grata, porque uno no tiene tiempo, dos tiene que estar tratando todo como si fuese un juicio y no como si esto fuese un colegio. Bueno, mirando esto desde el punto de vista del colegio y de la dificultad, las horas hombres, uno puede ser muy engorroso, pero desde el punto de vista de los que participan en los procesos de los apoderados, ¿hay alguna evaluación de que esto les parece un proceso satisfactorio, que han con una buena respuesta, o final ni siquiera se logra ese objetivo? Ya, mira, yo hasta que empecé a escribir el capítulo 3 del libro había revisado más o menos 250 protocolos en total. Solo en uno de los 250 el papá se fue conforme. Es decir, solo en uno de 250. Exactamente, o sea, los apoderados tampoco, este es un proceso que los deja tranquilos, independiente de la resolución. Por último, si resolviera el problema, uno podría decir quizá vale la pena la burocracia. Exactamente, o algunas de las partes, pero no quedan conformes los docentes, no quedan conformes los directivos, lógicamente, esto es un colegio, no es un juicio, y tampoco el apoderado queda tranquilo, y por eso tantas de estas situaciones después pasan a una denuncia a la superintendencia, ¿ya? Entonces, claro, no es un proceso que es satisfactorio y precisamente es un proceso que hemos visto y está bien constatado con muchos ejemplos en el libro que va desgastando los vínculos en las comunidades. Porque yo ir y tratar a un apoderado con quien comparto la sala, voy y lo saludo en la mañana y después tengo que tratarlo como si estuviese en el tribunal, y le puedo decir, no, yo le puedo contestar esto, no lo otro. O entregar a un niño que es compañero o amigo de los dos para que vaya de testigo y se va a enemistar con su amigo y lo pueden tratar de traidor. O sea. Exactamente, o sea, todas estas relaciones van erosionándose lentamente y por eso es un fenómeno que no tiene quizás tanta visibilidad, no es algo tan fuerte como los otros primero, pero que lentamente va erosionando las comunidades y las comunidades. Muchas comunidades van y terminan enfrentados entre los equipos, los docentes y los apoderados. Porque, ¿cuál es no sé si esto se escapa un poco del libro, pero cuál sería una alternativa? Porque evidentemente esto surge porque no funcionaban los protocolos anteriores, porque no se abordaban bien los casos de denuncia o de maltratos o de problemas de convivencia, porque tampoco no se puede hacer nada. Entonces, absolutamente, ¿cómo se puede absolutamente. O sea, en ningún caso, nosotros hay algo importante, no es que podamos dispensar de los protocolos. No, por supuesto. Por supuesto que no, y no es lo que plantea en ningún caso el libro, pero sí es cierto que más o menos hasta el año 2002 el Estado, en los últimos 4 años, hizo una reflexión profunda en fondo respecto de que efectivamente el camino en los colegios no estaba abordando estas situaciones, no estaba abordando el bullying, el acoso escolar, y diseñó una política nacional de convivencia escolar para que las comunidades se hicieran cargo y ya pudieran ir reflexionando y cambiando culturalmente ya para poder abordar. Y precisamente ahí hay un hecho que es como bien fundamental, que entra por primera vez el concepto de debido proceso en el mundo educacional. En el derecho en general uno tiene acepciones, por así decirlo, en general, ya, debido proceso, juicio, qué sé yo, y esas tienen especificaciones según el lugar donde se van a aplicar, por así decirlo. Entonces yo tengo una definición del debido proceso para el lado penal, para el lado administrativo, para el lado civil, y se desarrolló en esa política un debido proceso para el lado educativo. Esa acepción lo que planteaba era que era muy importante que desde el inicio estos protocolos y procedimientos contemplaran espacios de revinculación entre los estudiantes, de perdón, de pedir disculpas, de aprender a crecer como personas, ¿ya? Por razones que son largas de detallar y que en ese sentido hoy lo invito a leer desde ya el libro, hay un quiebre, especialmente cuando la expresidenta Michelle Bachelet, después de la Revolución Pingüina, contesta a los pingüinos, entre otras cosas, entre distintas cosas que hice, indica que va a crear una superintendencia de educación y que los tribunales de justicia van a tener un rol muy relevante en la educación porque uno va a poder exigir sus derechos a través de un recurso de protección. Ahí empieza
Ahí Se empieza como que a judicializar. a entre judicializar y comillas, se claro. borra toda esta discusión que había hacia atrás, donde los colegios, las comunidades educativas habían hecho una reflexión bien profunda. Eso va y se borra y se empieza a tomar este camino y ya después uno podría decir el autor intelectual es el gobierno de la expresidenta Bachelet, pero uno puede decir que el autor, el material es el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el primer gobierno que instala ya las reglas definitivas de la superintendencia y de los protocolos, ¿ya? En específico, por así decirlo, consolida ese sistema, siendo que se tuvo la oportunidad de que quizás ir y tomar otro rumbo. Pero ¿cuánto puede haber manchado esta discusión? El hecho de tener... esto es profundamente violento en los liceos emblemáticos. Jóvenes, estudiantes que lanzan bombas molotov, que agreden a los profesores, porque además los niveles de violencia han subido muchísimo. Entonces, uno podría pensar que un caso como ese tan grave amerita ser judicializado, a diferencia quizás de otros de convivencia o las cosas que parecieran no llegar a ese nivel. Sin duda, el libro va y responde eso precisamente, y en el libro hablamos de que el tipo de situación grave tiene que ser abordada como un hecho grave, pero que no todos los hechos cotidianos los podemos tratar como hechos graves. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Un profesor va y me comenta una vez, estamos teniendo una conversación y me dice, mira, el sistema que tenemos ahora es como el VAR, el video de asistencia al referee, ¿cierto?, en el fútbol, pero es como si el árbitro fuese a revisar todas las jugadas del partido. Hoy día va y se ocupa para los penales, las tarjetas rojas, Cosas que ver un pueden gol. marcar un determinante. Algo que puede marcar algo de determinante, pero si yo ocupo el VAR en todas las jugadas del partido, voy y desnaturalizo lo que es el fútbol. ¿Ya? Esto es lo mismo, estamos usando el VAR, esta estructura de los protocolos, que son para situaciones de gravedad extrema, para las cosas incluso más cotidianas que puede haber en una escuela. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Se ha conversado con autoridades? ¿Se ha levantado este tema como para buscar alguna cosa alternativa? Bueno, por lo menos está la investigación que alcancé a hacer yo, el primer libro que habla del tema. Él es también, si bien hay algunos artículos académicos, habla más desde la parte judicial o legal, si se quiere, el área académica legal, y hay otros que hablan del área académica de las ciencias sociales. Este es el único libro que combina o pone a dialogar ambas miradas. Y sí, al final del libro van y se desprenden algunas, se desprenden 4 iniciativas de política pública y 4 iniciativas que los colegios pueden hacer hoy día, ya que conllevan algún riesgo, los riesgos van y se declaran ahí, pero que es algo que les puede servir para mejorar esta judicialización. Y yo creo que una de las cosas más importantes es precisamente que hay que ir y revisar qué es lo que puede ir a juzgar la superintendencia o no. Ya la superintendencia no puede ser un ente que no le permita al colegio ningún grado de autonomía en sus decisiones. ¿Ya? O sea, en ese sentido, tanto directores como profesores han perdido absoluta autoridad, porque cualquier persona sabe que si no está de acuerdo, aunque sea lo más mínimo, por ejemplo, mi hijo no trajo el agenda, el profesor se lo hizo ver, le puso una anotación porque no trajo el agenda escolar, una cuestión, digamos... Que para nosotros es totalmente cotidiano. Exactamente, exactamente. Un apoderado puede ir a la superintendencia y alegar esa situación, poner una denuncia y el colegio sabe que va a tener que responder, se le van a sumar estas 45 o 75 horas hombre solo por un hecho de ese tipo. Entonces el colegio pierde toda autoridad en hacer las cosas. Sí, que mirándolo desde ese lado uno podría pensar que se podrían generar los incentivos negativos, incentivos contrarios, porque un colegio si dice, a ver, si lo anotamos, vamos a generar todo este procedimiento, ya mejor no lo anotemos. Y en la medida que el colegio empieza a bajar esas normas, bueno, ya se sale todo control. No hay normas. Cada uno hace lo que quiere. Hay una buena pregunta quizás de fondo es, dado que este otro problema grande que estamos viendo de violencia escolar ha aumentado tanto, porque ha aumentado, eso no cae en ninguna duda. Y el nivel de violencia, muchísimo. Cada vez más, ¿han servido todas las directrices que se ha propuesto el Estado a través de la superintendencia desde el año 2011 en adelante? Entonces, si uno mira el resultado, evidentemente no. Evidentemente no, ¿ya? Y tampoco... Se ha hecho cargo en fondo de mejorar en fondo el clima y la convivencia en los colegios, digamos, en lo más basal. Ahí creo que es importante en fondo el revisar la estructura de la superintendencia. Hay cosas que a mí me parece bien que la superintendencia revise, o sea, todos los temas administrativos, económicos, los casos graves, expulsiones de los estudiantes, está bien, pero no puede ser que el docente o el director se sienta amenazado
porque le llamó la atención a un niño y eso me puede generar una denuncia y 45 o 70 horas de trabajo posterior. O sea, si todo es grave, nada es grave. Exactamente. Ahí corremos un riesgo. ¿Ya? ¿Dónde podemos encontrar este libro? El Estado contra los colegios, lo voy a mostrar. El libro pueden encontrarlo en la página web de Editorial Forja, ya está disponible ahí. También en las librerías Antártica, ya, y en Buscalí Libre. En este minuto está en formato físico, ya como es que lo tenemos acá, ¿cierto? En formato físico. Y prontamente va a estar también en formato digital para que quienes les gusta más leer en ebook, en Kindle, en el iPad. Pedro, muchísimas gracias. Es muy interesante este tema. Ojalá se pueda hacer seguimiento a lo que ocurre. Pues muchas gracias. Ojalá. Muchas gracias, Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.